Hola chicos, vamos a revisar la parte del área de las áreas por integración y el área entre curvas, que es lo que estamos revisando ahorita estos temas. Me di la tarea por ahí de hacer voy a hacer una pequeña revisión del tema como viene ahí en la parte de su libro. Y nos vamos a ir primero a revisar la parte del concepto de áreas. Ustedes recuerdan, ya hemos estado revisando las áreas durante el curso de cálculo integral, y la primera forma en cómo lo hicimos fue cuando calculamos áreas por sumas de Riemann, solo que ahora vamos a utilizar ya la integral como la conocemos para así hacer más fácil el cálculo del área bajo la curva. Entonces, si tenemos una función definida en un intervalo, una función f definida en el intervalo AB por encima del eje X, entonces podemos tener una imagen limitada por una función y igual a f de x, el eje de las x, y dos valores en x igual a a y x igual a b, que ese sería nuestro intervalo, como lo vamos a observar ahorita en la figura. Esta curva en negro es nuestra función. Aquí tenemos el límite de a y el otro límite en b, y entonces nosotros estaríamos calculando el área bajo esta curva en estos límites, ¿de acuerdo? Si se fijan, también interfiere, por ejemplo, que dice y igual a 0, quiere decir que partimos también del origen de nuestro plano. Entonces, el área bajo la curva la podemos encontrar usando la integral definida en un intervalo cerrado. Esta va a ser, digamos, la fórmula que vamos a utilizar para calcular el área bajo la curva. El área va a ser igual a la integral de a b de la función con la que estemos trabajando por el diferencial de esa función. Acuérdense que siempre es la función de x por de x. También vamos a recordar que cuando estuvimos revisando sumas de Riemann, si se acuerdan, el área por encima del eje de las x, o sea, el área que queda por arriba del eje de las x es positiva, y el área que queda por debajo del eje de las x es negativa. Entonces vamos a revisar los posibles casos con los que nos podríamos encontrar. El primero sería este. Queremos encontrar un área bajo la curva de f de x en un intervalo a, b, con valores de la integral mayores a 0. Eso quiere decir que vamos a tener una integral positiva. Y entonces estaremos calculando el área de esta región. ¿De acuerdo? Nuestro segundo caso, encontrar un área por debajo del eje X nos va a proporcionar una integral negativa, que era lo que estábamos diciendo. Por eso aquí nos dice que la integral, menos la integral de a b de la función de X es menor a 0. Acuérdense que toda área que está por debajo del eje X es negativa. Nuestro tercer caso. Vamos a tener casos ahora donde vamos a integrar con respecto de y. Lo que nosotros hemos manejado hasta ahorita es con respecto de x, pero también podemos hacerlo respecto de y. Y ahorita que revisemos los ejemplos lo vamos a ver más claramente. Y igual aquí dice que el área que yo tengo en un intervalo de c a d con una función g de x de esta forma, esta región va a ser un área positiva. ¿De acuerdo? Si yo tengo, en nuestro caso número 4, del eje Y a la izquierda la región del área que estoy buscando, entonces la integral va a ser negativa y por lo tanto consideraríamos una integral negativa. Si hacemos un pequeño resumen hasta aquí, el área por encima del eje X, si yo dibujara una curva por aquí, esta área es positiva. Si yo tuviera esta área, dijimos que este valor sería negativo. Y entonces en el caso anterior que llevamos, o que estamos viendo, el área de la curva a la derecha de y es positiva. Y el área a la izquierda de y entonces va a ser negativa. Y por eso tenemos este signo aquí, porque si este
este integral nos resulta un valor negativo, acuérdense que nosotros estamos buscando el área total. Entonces estamos buscando el área total en un intervalo, deberíamos de sumarlas todas. Si yo multiplico, entonces me va a dar un área positiva que puedo sumar con otra área en dado caso que así fuera, de que mi gráfica se partiera en dos, así como lo hacíamos en sumas de Riemann, y poder sumarlas para poder obtener el total del área. Entonces vamos a seguir con otro caso, y ahora estamos trabajando aquí área entre dos curvas. El área entre dos curvas nos dice que al área de la función que pasa por encima, que en este caso es y igual a f de x, le vamos a restar, como dice aquí esta formulita, le vamos a restar el área de la función que pasa por debajo de la otra función, en un intervalo definido, a y b, de acuerdo al ejercicio que estemos practicando. Y por último tenemos otro caso, que sería un caso contrario, pero es exactamente lo mismo. La función que pasa por encima le restamos una función que pueda pasar por debajo de ella en un intervalo definido. Si se fijan, en el ejemplo anterior estábamos trabajando con f de x. Ahorita estamos trabajando con una función en y, g de x, y ahora estamos trabajando con f de y y con g de y. ¿De acuerdo? Entonces, a la función superior, a la función que yo tengo, que va a ser, digamos, en este caso la más grande, le voy a restar la otra función. Así trabajaremos el cálculo de las áreas entre dos funciones. Vamos a revisar algunos ejemplos.